tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de tu canal de ProTechnol. Y hoy vamos a tener para ustedes un video donde vamos a estar viendo una PC, pero no cualquiera PC. Se trata de una mini PC y la tenemos aquí. Se trata de la PC GM1 CATTECH. Y si quieres saber todo lo que trae esta computadora, para qué la vamos a estar utilizando, qué especificación incluye, qué almacenamiento, qué procesador, tienes que quedarte aquí en este video. Vamos con la intro y comencemos. Como estuvimos mencionando al inicio de este video, vamos a estar hablando de una mini PC. Es que también es conocida en el mundo de las computadoras como una barrel body. ¿Y qué significa esto? Es que es una PC ensamblada en un case pequeño con lo necesario y lo básico, pero lo que le hace muy especial a esta computadora es que está diseñada para gamer. Pero el uso que se le va a dar a esta computadora no es para gamer, es para un proyecto muy especial, para un cliente de nosotros que nos pidió que le armáramos un servidor de aplicación y vamos a utilizar esta computadora. Hablándole un poco sobre las especificaciones de esta computadora incluye un procesador Ryzen 7 de la serie 7000 y también nos incluye una tarjeta de video AMD Radeon, con la cual esta puede jugar cualquier juego, excepto los juegos que requieren bastantes especificaciones, que ya requieren una tarjeta 4090, 4050, 4070 o 5040, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta computadora juega a los juegos que puedes tener online. Si decides comprarte una computadora como esta, créeme que te será muy útil por las especificaciones que trae, ya que nos incluye 32 GB de RAM y un almacenamiento de 1 TB expandible, porque nos incluye una ranura de expansión para un SSD extra. También nos incluye un puerto HDMI y también nos incluye un puerto DisplayPort. Nos incluye también dos puertos USB, uno 3.0, otro 2.0. También nos incluye dos puertos de red, uno 2.4 y uno 5.0, o conocido como 5G, un puerto 5G. En la parte frontal nos incluye dos USB 3.0 y nos incluye un USB tipo C. En la parte frontal también nos podemos encontrar con el conector, el jack para los auriculares y el botón de encendido, que lo tiene marcado en color verde para que no te confunda a la hora de encender tu computadora. En la parte inferior podemos encontrar el sistema de ventilación con un ventilador, podemos calcular que de 20 milímetros puede ser, porque es bastante pequeño, pero como su disipación es una disipación pasiva y no genera tanto calor, es suficiente para mantener refrigerado y en una temperatura óptima el procesador y sus componentes. Pero también te recomiendo que si la vas a utilizar, deberías utilizar en un ambiente que ya esté fresco, no a temperatura extrema, porque su tamaño es bastante reducido y puede afectar la calor, el rendimiento de los componentes. También podemos ver que en su paquete nos incluye un cable HDMI, nos incluye su adaptador de corriente, ya que él no tiene una fuente integrada, usa un cargador así como una tipo lacto, la cual esto hace que el componente, el case, sea más pequeño, más reducido, ya que no tienen que incluir su transformador de energía dentro del case, sino que utilizan como un cargador. También nos incluye los tornillos y el soporte, por si acaso lo queremos anclar en una pared, lo queremos anclar en un soporte. En este caso el cliente lo quiere anclar en un soporte de televisión, ya que lo va a tener puesto en una televisor y va a ser como tipo de servidor a aplicación para su oficina. Así que esto funciona excelente para ese tipo de trabajo que él quiere hacer. Adicional a eso nos incluye también una tarjeta de garantía, la cual no va a ser válida acá. También nos incluye el manual, la guía de instalación, pero pues podemos ver, viene en chino. Así que creo que nos vamos a tener que ir con nuestra experiencia al momento de realizar la instalación. Hablando un poco más sobre esta computadora fue comprada en Amazon a un precio que te vas a caer para atrás cuando te lo diga,
porque por lo que trae un Ryzen 7, una tarjeta de video AMD Radeon, no vas a querer el increíble precio en que está este equipo. Este equipo lo pudimos comprar en la página de Amazon a un costo de $455 con todas las especificaciones que te acabo de mencionar. Así que es una gran opción para esa persona que quieren algo potente pero no quieren gastar tanto dinero. Esta es una buena opción para tu oficina. Adicional a esto, es un equipo que no te va a ocupar mucho espacio en tu escritorio ni en tu oficina, así que es una buena opción adquirir una mini computadora. También puedo decirte que existen otras computadoras de este mismo tipo con grandes especificaciones. Podemos encontrar una con procesadores Intel Core i7 con grandes especificaciones, con más memoria. Puede ser 64 GB, almacenamiento más grande o con ranuras de expansión. Pero esta fue una excelente compra para lo que se está requiriendo en esta computadora. Ahora más adelante te voy a mostrar cómo vamos a realizar la configuración de esta computadora, ya que viene con Windows 11 integrado de fábrica, pero viene preinstalado y al cual tenemos que configurarle su usuario, las aplicaciones que va a utilizar y todas las configuraciones que tenemos. Pero si no sabes cómo configurar un Windows 11, te dejo este video aquí que te servirá de gran ayuda para cuando tengas tu computadora nueva y deseas configurarlo tú mismo. Este video te ayudará. Bueno, aquí la tenemos conectada temporalmente a un teclado que tenemos por ahí para hacer trabajo y un mouse, y ya la tenemos conectada a la corriente en nuestra UPS. Tenemos conectado aquí el cable del teclado, el cable del mouse, y tenemos el HDMI, el cual está conectado a ese monitor. Y vamos a hacer el primer encendido. Nuestro cargador indica con una luz verde que está conectado y tiene energía. Así que vamos a hacer el primer encendido. Ya le dimos el primer encendido. Vamos a ver qué sale en la pantalla. Nos inició con la marca de la computadora, la GM1K-Tech. ¿Cómo la compramos en Estados Unidos? El idioma del sistema operativo que viene precargado en inglés. Una vez que ya configuremos el sistema operativo y entremos, podemos descargar el idioma español para que quede ya configurado a nuestro idioma. Así que eso no es una limitante para las personas que deseen comprar este tipo de computadora, ya que se puede cambiar el idioma. Vamos a esperar que ingrese para hacer la preconfiguración. Ahí, como lo mencioné, viene con Windows 11, el cual viene precargado, y tenemos que elegir el idioma para configurar. Para el que no sabe o no se atreve a configurar Windows 11 cuando compra un equipo nuevo, tengo un video en el canal donde explico paso a paso la configuración de Windows 11. Así que vamos a configurar Windows 11. Vamos a seleccionar el idioma español, continuar, para que nos salga toda la configuración en español. Seleccionamos nuestro país, en este caso estamos en Panamá. Buscamos en el listado Panamá. Y aquí está. Le damos que sí. Y seleccionamos, dependiendo del teclado que tengamos nosotros, seleccionamos que Dios, si tenemos nuestro teclado en español, seleccionamos en español. ¿Cómo identificar qué teclado tenemos cada uno? Bien, ok, le explico. En este caso, nuestro teclado, si podemos ver, la W está en la tecla 2. Eso equivale al teclado en español. Pero si tuviéramos la tecla arroba en la Q, aquí, en esta, eso significa que el teclado es un teclado latinoamericano. En nuestro caso la tenemos en el 2, en el cual nos indica que el teclado que tenemos ahorita mismo conectado es un teclado en español. Así que seleccionamos español. Le damos que sí, continuamos. Le damos a omitir porque no vamos a agregar ningún otro teclado. Simplemente vamos a trabajar con el teclado que tenemos, que acabamos de configurar en español solamente. Le damos a omitir este paso y nos va a saltar al siguiente paso. Ahí se nos reinicia el equipo nuevamente para tomar las configuraciones que le acabamos de dar a Windows 11, y esperamos que se cargue la otra parte de la configuración. Como podemos ver, ya tenemos nuestro sistema operativo configurado en español.
Vamos a esperar que nos salgan las otras partes de la configuración para terminar. Aquí leemos el contrato que nos dice que es el contrato donde nos comprometemos con Microsoft, bla bla bla, todos los parámetros que nos indica. Tenemos que aceptarlo de una u otra manera, porque si le das que no, no vas a poder utilizar el sistema operativo ni vas a poder utilizar tu computadora. Al menos que estés pensando en instalar otro sistema operativo, por ponerte ejemplo un Linux, otro sistema, y no necesites Windows, simplemente formateas e instalas el nuevo. Pero si vas a utilizar Windows 11 ahorita, tienes que darle a aceptar. ¿Quién va a utilizar este equipo? Que aquí nos está preguntando el nombre de usuario, porque ahorita nosotros no conectamos la computadora a internet, así que nos va a pedir un nombre de usuario. Vamos a poner el nombre de usuario de nuestro cliente. Una vez que ya tengamos configurado nuestro usuario, le damos siguiente. Nos pide si vamos a colocar ahora una contraseña, le damos, podemos dejarlo en blanco, como también podemos colocarle una contraseña que recordemos, pero en este caso yo la voy a dejar en blanco porque como voy a estar reiniciando y instalando, se me hace más fácil dejarla sin contraseña. Pero posterior a esto también le puedes colocar la contraseña nuevamente al usuario, si desea. ¿Quién nos hace la pregunta de elegir la configuración de la privacidad de tu dispositivo? Si deseas puedes activar todo o lo puedes activar. Yo en el caso este lo voy a dejar todo activado y lo voy a aceptar. Ya con esto se nos reinicia nuevamente nuestro sistema operativo y ya está para entrar al escritorio de Windows. Te preguntas por qué no me salió la configuración de la activación de la cuenta, ni de la configuración de si tengo internet o no. Simplemente porque ya es un sistema preconfigurado, preactivado, así que no es tan necesario este paso con este tipo de configuración. Si puedes ver en el video que subí anteriormente de configuración de la Lacto, sí nos piden ese tipo de configuración, pero en este caso no lo pidió. Así que vamos a esperar que se cargue nuestro sistema operativo. Y listo, ya tenemos nuestro sistema operativo Windows 11 configurado en nuestra mini PC GM1K-Tech. Fue muy rápido, sencillo, y si lo pones de esta manera ya la tienes lista para utilizar. Si pueden observar, hay unos espacios que no se han cargado, se están cargando, a otros necesitan que estén conectados a internet, pero una vez que ya lo conectes ya puedes utilizar. Si deseas descargar actualizaciones y todo, que este es el paso que vamos a hacer posterior a este, conectarlo a internet, pero como solamente tengo un cable, tengo la otra PC conectada y es mucho más rápido descargar actualizaciones con un cable de red conectado directamente a la computadora que hacerlo a través de Wi-Fi, al menos que tengas un Wi-Fi 5G, que es mucho más rápido. Pero en este caso lo vamos a hacer con un cable de red para que sea mucho más rápido. Vamos a ver cómo está, configuración, vamos a ver qué especificaciones nos trae aquí en la configuración del sistema. Estas son las aplicaciones que nos trae por defecto instalado. La mayoría de todas estas aplicaciones que vienen aquí preinstaladas son aplicaciones de uso de 30 días, uso limitado. En otro video que estoy preparando voy a estar mostrando qué aplicaciones debes desinstalar al momento de que compres una computadora nueva, porque no todas estas aplicaciones son útiles. O sea, sí son útiles, pero solamente son de prueba a veces por 7 días, 15 días, 30 días como máximo, no más de ahí. En ese caso deberías desinstalarla y comprar una licencia que te dure mucho más tiempo. Pero en el caso de en el caso de Microsoft Office, yo te recomiendo que compres una licencia y la instales y desinstales esta que viene. Pero ya esto lo estaría aplicando en un video que estoy realizando. Vamos a ver las especificaciones de esta mini PC. Como podemos ver, tenemos un Ryzen 7 7840HS
y una tarjeta de video integrada Radeon. Y tenemos una memoria RAM de 32 GB, el cual está ahorita mismo en uso de 4.3 GB. Vamos a ver esa especificación. Aquí lo tenemos, 32 GB, corriendo a 5600, 2 slots. Y tenemos un SSD de 1 TB. Aquí lo tenemos. Como podemos ver, la configuración del sistema operativo de este equipo fue muy sencillo. Ya hablamos de las ventajas de tener una computadora, pero vamos a hablar un poco sobre las desventajas que tiene este equipo. Y es que por su tamaño reducido, si no estás en un área que tenga buena ventilación, un buen sistema de refrigeración, o ya sea aire acondicionado, tienes que tener mucha precaución donde vayas a colocarla, porque puede generar mucho calor y como es un lugar pequeño, puede no disipar bien el calor. Así que yo te recomiendo que lo coloques en un buen lugar donde le entre bastante aire fresco para que su sistema de enfriamiento, para que ingrese bastante aire limpio y fresco. También otra de las limitantes de este tipo de computadora es que no le puedes expandir el CPU. Si quieres cambiar de procesador, no lo puedes hacer posible. Pero sí, una de las ventajas que tiene es que se le puede cambiar la memoria RAM y la capacidad de almacenamiento. No le vas a poder cambiar tampoco la tarjeta de video, porque es una tarjeta de video integrada. Así que esta es una de las limitantes, pero por lo demás es un excelente equipo que te recomiendo que compres si no tienes bastante recursos para una computadora. Bueno amigos, este fue el video de la mini PC Variable GM1KT, donde pudiste ver las especificaciones, donde pudiste ver sus características, cómo realizar la configuración, el cambio de idioma de Windows 11 en inglés a Windows 11 en español, las configuraciones y todo lo demás. Así que si te gustó nuestro video, no olvides regalarnos un like, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal, y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir todo nuestro contenido. Será hasta el próximo video.